Y la pregunta de esta mañana es la misma Que le hizo el Señor a un enfermo. ¿Quieres ser sano? Amén. Y muchas veces cuando hablamos de enfermedad pensamos en lo físico, pero también está la enfermedad espiritual, está la enfermedad del alma. Y cuando Dios pregunta si querés ser sano, es global la pregunta. No solamente de lo físico, sino también si querés ser sano de lo espiritual. Tener sano el espíritu y tener sana el alma. Amén. Vamos a poner la lectura bíblica de Juan, Evangelio de Juan 5, y vamos a leer del 1 en adelante. Dice así, un relato que muchas veces ustedes quizás lo han leído, lo han escuchado. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta aquí el relato de este hecho. Los estanques de Betsaida se crearon originalmente como una fuente de agua para el lavamiento de los sacrificios. Sus aguas entraban al área del templo desde la puerta de las ovejas. Eran una especie de piletas, de piletones conectadas a un manantial subterráneo profundo. Y cada vez que el nivel del agua bajaba al mínimo, el manantial acumulaba suficiente presión para volver a llenar la piscina, el estanque, y el agua repentinamente burbujeaba y se agitaba. Este fenómeno, al parecer, creó una leyenda, por la cual se creía que con el agitamiento de las aguas aparecía un ángel quien, al mover las aguas, el primero en lanzarse al estanque sería sanado. ¿Me sigue hasta acá? Bien. Por supuesto que esto era una superstición, era una leyenda, y esto no aparece en los manuscritos originales. Es más, si lo leen en la versión NBI,
verán que el párrafo 4 no está. El párrafo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En la versión NBI, este versículo no está. Pasa del versículo 3 al versículo 5. Pero lo importante del venidero milagro no es la creencia popular en el ángel, sino la presencia de Cristo allí. Y como en ese lugar se va a curar un hombre que estaba paralizado hace 38 años, sin necesidad de ser lanzado a aquella pileta milagrosa. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Y esta definición nos va a ayudar en esta mañana con la pregunta del mensaje de hoy. Curiosamente, Jesús hizo una pregunta que parecía absurda en un principio. Pero viniendo de Jesús, nada, mi hermano, resulta absurdo. La pregunta de Jesús fue, ¿quieres ser sanado? Y podríamos repreguntar, ¿y acaso este hombre no estaba allí para eso? ¿Qué estás preguntando, Jesús? Pero con la presente pregunta Jesús estaba midiendo la actitud de la gente, porque son muchos los que prefieren seguir postrados en alguna condición, en lugar de ser curados. Entonces vamos a ver qué es lo que encontramos alrededor de la presente pregunta formulada por Jesús en Betesda, la casa de la misericordia. Y lo primero es que sabemos por el relato que hay una multitud esperando el mover de las aguas. Toda una multitud alrededor del estanque. El verso 3 dice, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El texto comienza diciendo en el verso 1, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Si damos una mirada al capítulo anterior, o sea, al capítulo 4, este nos habla de Jesús sanando al hijo de un noble. Y después de eso subió, pues Jesús, a Jerusalén. Y lo hizo cuando se celebraba una fiesta, dice el texto. Hasta hoy no se sabe con exactitud cuál era aquella fiesta. Pero, ¿sabes? Eso no es tan importante. Lo importante aquí es el milagro hecho por Jesús en ese lugar. Juan menciona el estanque y sus pórticos como para destacar la importancia que tenía el lugar donde Jesús haría el milagro. Para el tiempo cuando esto aconteció, la gente creía en los poderes curativos de las aguas. Y a este relato se añade la creencia del fenómeno de un ángel viniendo a ese estanque. Se calculaban hasta 300 personas congregándose alrededor de aquel lugar para esta fiesta donde Jesús acudió. Todas ellas esperando un milagro para sus enfermedades. Betesda representa un lugar donde mucha gente acude y se sienta, a lo mejor llevados por otros, porque alguien les habló de los poderes curativos que yacen en sus aguas. Y aquí un verdadero ejemplo del engaño de este mundo, mis amados. Mucha gente acude a un estanque en lugar de acudir a Cristo, que es el agua viva, que sacia toda sed, que puede curar toda enfermedad del alma, del espíritu y del físico. Podemos ver que hay una multitud enferma alrededor del estanque. Y Juan no pone las cosas porque sí en su libro. Él menciona a 3 tipos de enfermos. Menciona a gente que es ciega, coja y paralíticos, quienes al parecer eran los más necesitados de sanidad. Y notemos que este pasaje es un cuadro triste, es un cuadro doloroso. Imagínate simplemente la escena.
de como 300 personas lisiadas, ciegas, enfermas de diferentes enfermedades, esperando que el agua se mueva para poder lanzarse a ella. Y de acuerdo con el historiador Josefo, el nombre de la fuente se refería a un lugar profundo, como para poder zambullirse en ella. No era algo playo. Imagina la situación para los familiares de esa gente, pues al lanzar al ciego o al lanzar al cojo o al paralítico, alguien tenía que acompañarlo. La gente no hacía pie allí. ¿Cómo sería ver allí a los ciegos? ¿Cómo sería ver allí al cojo o al paralítico nadando en ese lugar? Quiero que te ubiques en la escena, mi hermano. Esta es la representación de nuestra humanidad. Quienes prefieren ir a esos lugares sensacionalistas, donde se está hablando de las señales curativas, en lugar de buscar a Dios y su palabra. Cada uno de nosotros a veces nos sentamos junto a nuestras propias piletas de la vida, con la esperanza de curarnos, paralizados por nuestras circunstancias y la autocompasión. La humanidad cree más en la creación que en el autor de esa creación para ser sanado. Prefieren a un ángel en lugar de a Dios. Y hemos dicho que en el estanque de Bethesda había una multitud de enfermos, especialmente la mayoría ciegos, cojos y paralíticos. Todos ellos esperaban el mover de las aguas para ser sanados. Pero por la información registrada del versículo 4, aquella sanidad estaba sujeta solo a la posibilidad de llegar justo al momento cuando las aguas se movieran. Y eso planteaba una situación sumamente frustrante y hasta desesperante para las personas. Según por los dichos del paralítico, en esa multitud se beneficiaba solo uno si lograba llegar primero. Cuando el ángel movía las aguas, por lo tanto, era una multitud esperando por su turno, como aquel paralítico. Y esto traía una frustración, no solo en la persona, sino también en la familia. Imagínate si esa multitud estaba compuesta por argentinos. ¿Cómo se daría el orden allí, no? ¿Te podés imaginar a alguien haciendo una lista con cada nombre para su próximo turno? ¡No! Sería un caos. Otra que la 9 de julio cuando hay piquete. La desesperación, mi hermano, la angustia eran parte de aquel momento. Y la pregunta es, ¿quién podría ser sanado entonces? El mundo nunca satisface nuestro afectado corazón. Nunca vas a encontrar satisfacción en el mundo. Pero el Señor no tiene una lista. El Señor no tiene un turno para atenderte. Él satisface a los ciegos, satisface a los cojos, satisface a los paralíticos de una sola vez y para siempre. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahora, este relato nos habla a las claras de que hay imposibles humanos sin salida a la vista. Nos dice el verso 5 que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Se nos dice que no se nos dice que este hombre paraba definitivamente ahí. No se nos dice que iba quizás de vez en cuando. No se nos dan datos acerca de la enfermedad que padecía. Pero tampoco importa eso, ¿sabes? Tampoco sabemos cuántas veces fue traído al estanque por su familia. No sabemos cuáles eran las intenciones para entrar a las aguas curativas. Pero eso tampoco importa. No sabemos los años de enfermedad del resto de los enfermos presentes que estaban allí para ser sanados. Eso tampoco importa. Pero el evangelista Juan se asegura en darnos el número de años de postración de aquel hombre,
para ponderar aún más el milagro que está a punto de suceder. Y sabes, eso es lo que importa. Se sabe por los conocedores de la medicina que mientras la enfermedad haya avanzado con los años, será más difícil de curar. Y este era el caso de este hombre. Este hombre estaba crónicamente enfermo. Otro asunto para considerar en esta historia es por qué, habiendo tanta gente, recordá que dije, alrededor de 300 personas, tanta gente enferma en ese lugar, Jesús escogió a ese hombre y no curó a todos los de allí presentes. ¿Te lo has preguntado? Pues yo sí me lo he preguntado. ¿Por qué, Señor, a uno y no a todos? Y he llegado a la conclusión de que estas son preguntas que se quedan en los insondables misterios divinos. Pero a su vez nos muestra que Jesús no vino para sanar a todo el mundo. Nos demuestra que Jesús vino para salvar a todos. La sanidad de este hombre va a servir para testimonio de los allí presentes y de los miles que después se salvarían por semejante milagro hecho. Por eso es importante, mi hermano, dar testimonio de lo que Dios hace en tu vida. En el verso 7 este hombre le dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Y este texto define la pregunta del mensaje. Jesús vio a aquel hombre acostado. A lo mejor estaba paralítico porque no lo aclara. Y le hizo la pregunta: ¿quieres ser sanado? Y la pregunta parecía ser obvia y quizás hasta cruel si quien le hace la pregunta no está listo para cumplirla. Pero ¿quién no quiere ser sanado en semejante condición? Sin embargo, Jesús tiene un propósito de hacerla. Él siempre tiene un propósito. Y observamos la respuesta del enfermo. El enfermo responde: no tengo quien me meta en el estanque. Es como si dijera: sí, claro que quiero ser sanado, pero no tengo quien me introduzca en la pileta. Y este hombre estaba allí porque le habían dicho que podía ser sanado con el movimiento de las aguas. Y en esas aguas milagrosas él había puesto toda su esperanza. He aquí, mi hermano, mi hermana, un cuadro de imposibles humanos, de cosas que humanamente son imposibles. Aquel hombre estaba postrado, sin ayuda, porque nadie podía ayudarlo. Él estaba allí junto con todos los enfermos, esperando solo una oportunidad casi imposible de que sucediera. ¿Sabes cuántas personas hay en el mundo como este hombre, esperando por una chance para salir de su condición? Hacete una idea, si podés. Imagínate un hombre condenado a cadena perpetua, o con una enfermedad incurable, o con una adicción irresistible, sin tener quien le ayude. Esta era la condición de este hombre. Y de manera totalmente frustrada dice: y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, allí en el verso 7. Este hombre enfermo definitivamente no conocía a Jesús. El diálogo con aquel extraño se centraba en el tema de quién lo llevaría al estanque. Pero también se añade otra dificultad, que a pesar de su condición, él había hecho su propio esfuerzo sin ningún éxito. Y aunque parezca que el enfermo se movía para ir y descender al agua, nunca lograba el objetivo. Mis amados, la respuesta de este hombre es verdaderamente conmovedora. Él le reveló a Jesús cómo había sido su historia en ese lugar. Le habló de su gran fracaso con intentos frustrados
En aquel momento ese hombre tenía dos grandes impedimentos. Uno era el haberse dado por vencido, por no poder llegar hasta las aguas. Y el otro era el no poder ver la salida a su condición, desconociendo al hombre con quien estaba hablando. Qué cuadro tan desesperante y triste este. Esta es la representación de la condición humana hoy mismo. ¿Cuántas personas les llega el mensaje del Evangelio en el momento de necesidad y no se dan cuenta de ese Cristo presente? No siempre se cuenta con amigos que vengan a ayudarnos en nuestra postración. El estanque de Bethesda es un fiel reflejo de lo que pasa en el mundo, mi amado. En aquel lugar, al parecer, la única regla para ser aplicada era que cada uno peleara por lo suyo sin importarle lo demás. La empatía no estaba presente en ese lugar. Era un escenario totalmente egoísta como el de hoy en día. Pero hay un poder sanador que camina fuera de las aguas. Amén. Hay un poder sanador que camina fuera de las aguas. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sanado? Allí en el verso 6. Vuelvo a repetirles, la pregunta de Jesús parece absurda, dada la condición del enfermo. Pero la condición del hombre se justificaba. Hay personas como ese hombre que se han conformado con su estado, pensando en una fuente milagrosa como salida para sus crisis, que nunca podrán llegar a ella. Y esto demuestra que este hombre estaba derrotado. La pileta pudo haber funcionado para otros, pero para él no. No tenía ayudante y se movía demasiado lento para llegar al lugar. La sanidad de ese hombre parecía estar determinada por cuán rápido podía moverse para llegar al lugar. Así que este hombre en su frustración escuchó mal la pregunta de Jesús. Su respuesta revela una especie de actitud defensiva y hasta cansada de su condición. ¿Y a quién en la misma condición no se confundiría? ¿Cuántas veces escuchamos mal, mi hermano? En aquel lugar había un poder sanador fuera del estanque. Pero ese hombre en su condición jamás pudo pensar en su sanidad y que su sanidad estaba afuera y no en el lugar al que todos querían alcanzar. La pregunta de Jesús tenía el propósito de hacer pensar a este hombre en otra alternativa. Mis amados, Jesús sigue haciendo esta misma pregunta en este tiempo. Él se sigue moviendo en medio de las multitudes y entre tantos enfermos te ve a vos allí, postrado, quizás, y sin poder andar. Y te dices, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Cuál será tu respuesta, iglesia? Fue una ironía que este hombre necesitado de salvación no pudo reconocer al Salvador. Cuando escuchó hablar a Jesús no supo quién le hablaba, porque su único deseo era ser sanado con aquellas aguas, sin darse cuenta en presencia de quién estaba y de con quién estaba hablando. Y frente a él estaba aquel que separó las aguas de arriba con las de abajo, como lo relata el Génesis en el capítulo 1. Con él estaba aquel que colocó un pozo en el desierto de Berseba, completamente seco, para que Agar e Ismael bebieran allí también en el libro de Génesis. Frente a él estaba aquel que endulzó el agua de Mara en el libro de Éxodo e hizo brotar arroyos de la roca cuando Moisés la golpeó para preservar a los israelitas. Enfrente de él estaba aquel que despertó las olas contra Jonás y las calmó con una palabra en presencia de sus discípulos en Marcos 4:39. Este hombre
no sabía que estaba en presencia de aquel que podía caminar sobre el agua y saciar eternamente toda sed, como lo menciona Juan 4, 13 y 14. Y nosotros muchas veces tampoco nos damos cuenta, mi hermano. Tomamos con liviandad el nombre de Jesús. Tomamos con liviandad la presencia de Jesús en nuestra vida. El hombre enfermo esperó al borde de un estanque para ser sanado, mientras aquel que creó el agua y creó al ángel estaba a su lado y le preguntaba: ¿quieres ser sanado? Lo irónico de esta historia es ver a los hombres cambiando al Creador por su creación, buscando en cisternas rotas en lugar de confiar en la fuente de agua viva. ¿Has puesto tu fe en tu propio estanque en lugar de ponerla en el Señor? Pase adoración. Terminando con esto en esta mañana, he aquí una historia extraordinaria contada por Juan. El único evangelio que lo cuenta es el evangelio de Juan. ¿Qué es lo que hace extraordinario este pasaje? Lo extraordinario de este pasaje es que en aquel lugar había una gran multitud de personas, todos ellos paralíticos o ciegos o cojos y enfermos, todos esperando que se agitara el agua para lanzarse y ser sanados. Pero de esa multitud Jesús escogió solo a un hombre. No hizo mención del estanque, ni menos de la leyenda del ángel milagroso. Jesús fue a un solo hombre. Y la razón por la que esta historia está en este evangelio no es solo para revelarnos quién era Jesús, sino para mostrarnos cómo Dios se propone lidiar con la impotencia humana y su debilidad. Fue la condición de este hombre lo que atrajo a Jesús hacia él. Y sabes, iglesia, sigue siendo esta la misma razón por la cual Jesús viene a tu propio estanque en esta mañana, para levantarte de tu condición. Su pregunta para ti es la misma hoy. ¿Querés ser sanado? Amén. Para terminar el verso 24 de esta historia, dejada por Jesús frente a la discusión de los fariseos sobre la sanidad del hombre, nos dice cómo ser sano. Dice el verso 24: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Querés ser sanado?